Exponentes negativos se pueden convertir a positivos de la siguiente manera. Aquí tienes un coeficiente que no puedes ver, que es un 1. Ese coeficiente lo dejas aquí y la parte literal o la letra que tiene exponente negativo la bajas del coeficiente y la escribes ya con su exponente pero positivo. Aquí era 1 negativo y ahora queda 1 positivo. Esta propiedad es reversible. Tienes 1 entre A y si la variable la quieres poner arriba, entonces la vas a poner junto al coeficiente, pero el exponente va a quedar negativo. Como era un 1, entonces se hace invisible y el exponente, que era 1, queda como menos 1. Aquí tienes 3 ejemplos: w a la menos 3, 8m a la menos 4 y 7 novenos x a la menos 1. Todos tienen exponentes negativos en su parte literal. Así que el coeficiente que tenemos aquí, que no lo puedes ver, lo hacemos visible, es un 1. Y entonces la letra que tiene exponente negativo la vas a bajar, pero ya con exponente positivo. Y entonces te queda 1 sobre w al cubo. En este ejemplo, m es la que tiene el exponente negativo. Entonces el 8, que es el coeficiente, lo vas a dejar arriba. Y m a la menos 4 lo vas a poner abajo de ese 8, pero ya con el exponente positivo. Tienes aquí 7 novenos, x a la menos 1, entonces x la vas a escribir abajo y te queda 7 sobre 9 y junto al 9 la x. Es decir, la letra que tiene exponente negativo está en numerador, entonces lo único que tienes que hacer es ponerla en el denominador, junto al número que tengas. Si no hay ningún número, bueno, digamos que siempre hay un número 1 que no puedes ver. Entonces aquí estaría ese 1, está invisible. Aquí tienes otros ejemplos, pero están un poquito más complejos porque hay letras con exponentes positivos y letras con exponentes negativos. Entonces puedes transformar esos términos con exponentes positivos. Aquí el 8, y6 y z cuadrada tienen exponentes positivos, en cambio x a la menos 5 tiene exponente negativo. Entonces la que debes convertir a exponente positivo en este caso es la x. En este término tienes que convertir la y con exponente positivo. Y en esta expresión algebraica solamente este x a la menos 2 es el que hay que convertir a exponente positivo. Nada más debes recordar que la regla dice que vas a bajar la letra a la parte del denominador, pero del término en el que esté. Como es un solo término, pues va a bajar aquí mismo. Aquí también es un solo término, va a bajar aquí mismo. Y en cambio esta tienes 3 términos. Entonces, cuando bajes esta letra, va a bajar solo en su término, que es el del 8. No baja en toda, solo en este. Así que 8 se queda en numerador, y se queda en numerador y z también. Pero x la vas a escribir en el denominador con su exponente ya positivo. En este término, menos 4 se queda en numerador. X se queda en numerador y z también se queda en numerador porque tienen sus exponentes positivos. Pero y tiene exponente negativo, entonces la vas a escribir en el denominador con el exponente positivo. Esta expresión, 5x cúbica, queda igual. Este término tiene un exponente negativo, entonces x lo vas a bajar en el denominador, pero de este término nada más. No de toda la expresión, sino solo se baja al denominador del término donde está escrita. Y 9 se queda como está.
Aquí tienes otros dos ejemplos donde hay exponentes negativos combinados con exponentes positivos. Aquí tienes varios términos, tienes 3 términos. Este es un solo término. Si no sabes cómo diferenciar entre un solo término y varios términos, ve el video correspondiente. Y aquí esta x a la menos 1 tendrías que bajarla al denominador de este término nada más. Esta x a la menos 2 bajaría al denominador, pero de este término nada más. Y esta x cúbica bajaría al denominador, pero de este término nada más. Siguen siendo 3 términos. Y este, como es un solo término, tanto la x como la z, que tienen exponentes negativos, los vas a bajar al denominador del término, que es único. Y entonces tenemos que esta x, la menos 1, va a quedar abajo en el denominador del 6 como x a la 1 positivo. Y los unos positivos de exponente quedan invisibles. Luego más, esta x baja al denominador de este término. El coeficiente que tienes aquí va a quedar solo, al bajar la x queda solo, entonces lo tienes que hacer visible. No puede quedar invisible porque nadie vería, quedaría vacío arriba. Entonces, ese 1 es necesario hacerlo visible. Los unos solamente son invisibles cuando están acompañados de alguna letra multiplicándola. Pero si baja, entonces lo haces visible. Luego escribimos el menos, y en este caso, esta letra x a la menos 3 la bajas al denominador de este 2. Y ya los exponentes quedan positivos. En este ejemplo, menos 18 queda en numerador y también y a la 7. Y te queda sobre, y pasan al denominador x quinta ya con 5 positivo y z con exponente 1 positivo, que queda invisible. Los exponentes 1 positivos quedan invisibles. Y ya para terminar, te doy un ejercicio al revés. Está la expresión algebraica donde sus exponentes están en denominador. Y a veces, en ocasiones, por ejemplo, para derivar o para integrar, necesitas arreglar la expresión subiendo las variables. Y también cuando, así como para bajarlas, bajas en su mismo término, para subirlas, suben en su mismo término. Esta x no sube en todo, sino sube junto al 7, que era parte de su término. Entonces, si su exponente era 1, al moverla del lugar, queda como exponente menos 1. Esta x cuadrada la vas a pasar al numerador, y entonces solo es en el numerador de su término, que es este. Al pasarla de denominador a numerador con exponente negativo, de ser 2 positivo, ahora quedará como 2 negativo, porque son reversibles estas propiedades. Y esta x está en denominador. Si necesitas ponerla en numerador, recuerda, en su término, pero con exponente negativo. Y esto es equivalente a esto, pero escrito de esta manera, la puedes derivar o la puedes integrar si así lo necesitas. Igual esto. Aquí si necesitáramos subir las variables de denominador a numerador, los exponentes los vas a cambiar de signo. Entonces, menos 5 séptimos queda igual, ese no lo modificas, solo las letras. Entonces, x, que tiene exponente 3, ahora quedaría con exponente menos 3, x a la menos 3 ya en numerador. Y z también, z al pasar al numerador queda con exponente negativo, era 1 positivo, ahora queda con 1 negativo. Siempre cambia de signo cuando la pasas de numerador a denominador, cambia de signo. Y cuando la pasas de denominador a numerador, cambian de signo.